Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante candente, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula, y que honestamente a mí me tiene bastante intrigado. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the air y que lamentablemente ha estado en el ojo del huracán desde su ruptura. Pero, y aquí viene lo jugoso, vamos a enfocarnos en la preocupación de Kerem por Hande. ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hay algo más de lo que sabemos? Vamos a desentrañar todos estos misterios, analizar las pistas y especulaciones, y tratar de armar el rompecabezas de esta relación que tanto nos cautivó. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, chismes, análisis y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Antes de empezar, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, la farándula internacional y por supuesto, todas las noticias que te interesan. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, comencemos con el chisme. Así que, como les decía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue todo un fenómeno. Nos regalaron momentos mágicos en la serie, y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Sus redes sociales eran un festival de amor, fotos juntos, mensajes tiernos, viajes románticos. En fin, todo lo que esperábamos de una relación de ensueño. Y de repente, ¡boom! La noticia de la ruptura. Un baldazo de agua fría para todos los que estábamos enamorados de su historia. Y como era de esperarse, comenzaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? La maldición de los actores de telenovelas. Lo cierto es que en un principio, ambos se mantuvieron bastante discretos sobre las razones de su separación. Comunicados escuetos, declaraciones vagas. Nada que nos diera una pista clara. Pero con el tiempo y con las declaraciones indirectas y sobre todo, las actitudes de Kerem, comenzamos a notar algo, una preocupación constante por Hande. Y es que a pesar de la ruptura, Kerem siempre ha mantenido una postura de respeto hacia ella. Siempre ha hablado bien de Hande, destacando su profesionalismo, su talento y su belleza. Pero más allá de eso se percibe algo más, una especie de preocupación genuina. Para entender mejor esta situación, tenemos que analizar varias aristas. Primero, la personalidad de Kerem. Él es un hombre muy sensible, muy protector de las personas que quiere. Es conocido por ser un hombre de familia, muy apegado a sus seres queridos. Y por supuesto, Hande durante su relación, se convirtió en parte de esa familia. Compartieron mucho tiempo juntos, vivieron muchas experiencias, y crearon un vínculo muy fuerte. La ruptura inevitablemente dejó una cicatriz, pero parece que el cariño y el respeto siguen presentes. Segundo, las declaraciones públicas de Kerem. En varias ocasiones ha sido cuestionado sobre Hande y sus respuestas siempre han sido muy cuidadosas. Nunca ha hablado mal de ella, nunca ha revelado detalles íntimos de su relación. Siempre ha mantenido una postura de respeto y en algunos casos, se ha mostrado preocupado por su bienestar. Por ejemplo, cuando Hande comenzó a recibir críticas por su apariencia física, Kerem salió a defenderla públicamente, mostrando su apoyo incondicional. Esto demuestra, no solo cariño, sino también un deseo de protegerla de la opinión pública. Tercero y quizás lo más importante, la actitud de Kerem en redes sociales y en eventos públicos. Aunque ya no están juntos, Kerem sigue pendiente de Hande. Le da like a sus publicaciones, comenta sus fotos, y en algunas ocasiones, ha dejado mensajes que han sido interpretados como muestras de apoyo y cariño. Además, en eventos públicos, Kerem siempre ha evitado hablar mal de ella, incluso cuando se le ha presionado para que lo haga. Esto demuestra que a pesar de la ruptura, Kerem sigue sintiendo algo por Hande, ya sea cariño, amistad o simplemente preocupación por su bienestar. Ahora bien, ¿qué pudo haber ocurrido realmente entre ellos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en las pistas que nos han dejado. Una de las teorías más populares es que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida.
Kerem, al parecer, es un hombre muy enfocado en su carrera, muy ambicioso, y le gusta tener el control de las cosas. Hande, por otro lado, es una persona más relajada, que prioriza su vida personal y familiar. Estas diferencias con el tiempo pudieron generar tensiones en la relación. Otra teoría, más oscura, sugiere que la ruptura se debió a problemas de infidelidad. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Lo cierto es que en el mundo de la farándula, los rumores sobre infidelidades son muy comunes, y muchas veces no se basan en hechos reales. En el caso de Kerem y Hande no hay ninguna evidencia que sugiera que alguno de ellos haya sido infiel. También se ha especulado sobre la interferencia de terceros. Es decir, que alguien de su entorno, ya sea amigos, familiares o representantes, influyó en la ruptura. Esto es algo que suele suceder en las relaciones de las celebridades, ya que a menudo están rodeadas de personas que tienen sus propios intereses y agendas. Sin embargo, no hay ninguna información oficial que respalde esta teoría. Pero, más allá de las razones de la ruptura, lo que nos interesa es la preocupación de Kerem por Hande. ¿Qué es lo que realmente le preocupa? ¿Qué es lo que quiere proteger? Tal vez, lo que más le preocupa es la felicidad de Hande. Él sabe lo difícil que es la vida en el mundo de la farándula, y probablemente quiere asegurarse de que Hande esté bien, que esté rodeada de personas que la quieren y la apoyan. O tal vez simplemente le preocupa que Hande esté bien, independientemente de su relación con él. Quizás, después de haber compartido una relación tan intensa, Kerem siente la responsabilidad de protegerla, de asegurarse de que esté a salvo. Y esto, amigos, es algo que demuestra su verdadera calidad humana. Es importante recordar que a pesar de las especulaciones y los rumores, solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Nosotros solo podemos analizar las pistas que nos han dado y tratar de entender la situación desde nuestra perspectiva. Pero lo que sí podemos afirmar es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande siguen presentes. Y eso en el mundo de la farándula es algo muy valioso. Otro punto importante a considerar es el impacto de la fama en su relación. La serie Love is in the Air les catapultó a la fama internacional, y de repente sus vidas se volvieron públicas. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, era analizado por millones de personas en todo el mundo. Esta presión mediática pudo haber afectado su relación, generando tensiones y conflictos. Es muy difícil mantener una relación sana cuando estás constantemente bajo la lupa de los medios de comunicación y los fans. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de los fans. Los fans de Kerem y Hande, que eran legión, estaban enamorados de su relación. Ellos soñaban con verlos juntos para siempre. La ruptura, para muchos, fue un golpe duro. Y a pesar de que han pasado meses desde la separación, todavía hay quienes sueñan con una reconciliación. Esto, por supuesto, ejerce presión adicional sobre ambos actores. Tienen que lidiar con las expectativas de los fans, con los rumores y las especulaciones, y con la constante atención mediática. En definitiva, la relación entre Kerem y Hande es un claro ejemplo de lo complicado que puede ser el amor en el mundo de la fama. La presión mediática, las diferencias de estilo de vida, las expectativas de los fans, la interferencia de terceros. Todo esto puede afectar una relación. Pero a pesar de todo, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande parecen seguir presentes. Y la preocupación de Kerem por Hande es una muestra de su verdadera calidad humana. En conclusión, después de analizar todos estos puntos, podemos decir que la preocupación de Kerem por Hande es genuina. No se trata solo de un acto de cortesía o de imagen pública. Hay algo más, algo que va más allá de la ruptura. Kerem se preocupa por Hande, quiere que esté bien, que sea feliz. Y aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Y esto es algo muy bonito, algo que deberíamos admirar. Y bueno, chicos, hasta aquí nuestro análisis sobre la preocupación de Kerem por Hande. Espero que les haya gustado el vídeo. Hemos explorado los misterios de su relación, analizado las pistas y especulaciones, y tratado de armar el rompecabezas de esta historia que tanto nos cautivó. Hemos visto la importancia de la personalidad de Kerem, sus declaraciones públicas y sus gestos en redes sociales. Hemos reflexionado sobre los posibles motivos de la ruptura y el impacto de la fama en su relación. Y sobre todo, hemos destacado la preocupación genuina de Kerem por Hande, un gesto que demuestra su calidad humana. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la preocupación de Kerem por Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. O activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas, farándula internacional y todas las noticias que te interesan. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.